Capítulo 88, Cántico, Salmo de los hijos de Coré, al director musical. Según Mahalat Leanot, Masquil de Emán, el israelita. Señor, Dios de mi salvación, día y noche clamo en presencia tuya. Que llegue ante ti mi oración. Dígnate escuchar mi súplica. Tan colmado estoy de calamidades que mi vida está al borde del sepulcro. Ya me cuentan entre los que bajan a la fosa. Parezco un guerrero desvalido. Me han puesto aparte entre los muertos. Parezco un cadáver que yace en el sepulcro, de esos que tú ya no recuerdas, porque fueron arrebatados de tu mano. Me has echado en el foso más profundo, en el más tenebroso de los abismos. El peso de tu enojo ha recaído sobre mí. Me has abrumado con tus olas. Me has quitado a todos mis amigos y ante ellos me has hecho aborrecible. Estoy aprisionado y no puedo librarme. Los ojos se me nublan de tristeza. Yo, Señor, te invoco cada día y hacia ti extiendo mis manos. ¿Acaso entre los muertos realizan maravillas? ¿Pueden los muertos levantarte a darte las gracias? ¿Acaso en el sepulcro se habla de tu amor y de tu fidelidad en el abismo destructor? ¿Acaso en las tinieblas se conocen tus maravillas o tu justicia en la tierra del olvido? Yo, Señor, te ruego que me ayudes. Por la mañana busco tu presencia en oración. ¿Por qué me rechazas, Señor? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo he sufrido de mi juventud, muy cerca he estado de la muerte. Me has enviado terribles sufrimientos y ya no puedo más. Tu ira se ha descargado sobre mí. Tus violentos ataques han acabado conmigo. Todo el día me rodean como un océano. Me han cercado por completo. Me has quitado amigos y seres queridos. Ahora solo tengo amistad con las tinieblas. Amén. Qué gozo, ¿no es cierto? ¿Ah? Salmo de Radiohead. Claro, un salmo de Radiohead, salmo emo total. Bueno, un poco para introducir el gran salmo que acabamos de leer. Es escrito por Emán, un descendiente de Coré. ¿Se acuerdan de Coré que habló Jano hace unos domingos? Emán era un levita encargado de la adoración en el templo. Él era un siervo del templo, era el líder de adoración en tiempos modernos de esa época, del pueblo de Israel. El pueblo dependía de él y de los suyos, de los levitas, para la adoración de Dios. O sea, estamos hablando de que Emán no era cualquier persona. Emán era una persona preparada, instruida en la palabra, era una persona que tenía una gran responsabilidad y venía de una dinastía de adoradores, de preparadores de la adoración, y era un cristiano, por así decirlo, maduro. Era lo que hoy en día llamaríamos un cristiano maduro. Si se fijan en la introducción, en el título del salmo, dice que es un masquil. Un masquil es un salmo instructivo. Es un salmo que tiene el propósito de educar, de dar una moraleja. Él tiene un propósito de modelar un tipo de comportamiento para... Uno después cantaba, porque era un salmo, uno después lo cantaba y en el fondo uno canta lo que uno aprende para aprenderse lo mejor y vivirlo. Entonces, tengamos eso en mente, que es un masquil, es una forma en que tenemos que aprender. Algo tenemos que aprender de este salmo. Tendemos a pensar que los salmos en general son de gozo, alegría, de triunfo, de acción de gracias, de celebración. Pero por lo que hemos visto también en la serie, por los sermones que tanto Jona, Cristóbal, Jano han traído, no siempre es así. Y lo podemos ver perfectamente en este salmo, que hay salmos denominados lamentos, y que este sería una joyita de eso. Es un salmo
que es una queja, una descripción de sentimientos y emociones profundas que describe el autor en un momento determinado. El Salmo 88 es un salmo único en su especie, no por ser un lamento, sino que es un salmo que, a pesar de ser un lamento, como hay muchos, como son la mayoría de hecho de los salmos, es un lamento que no tiene solución. No está como después de las nubes el sol, no existe eso en este salmo. Por lo general en otros lamentos vemos que pucha, ya está afligido, se quiere morir, tiene sentimientos de rabia contra Dios, no sé qué, y después Dios de alguna forma arregla toda la situación, todo se pone bonito, sale el arco iris al final. Este no es el caso. Es un salmo único por no tener esa resolución, sino que termina con una aparente expresión de sufrimiento sin alivio. El declarar que solamente las tinieblas son mis amigas ahora y que Dios lo ha abandonado por completo es algo bien heavy. Si existiera el cántico más triste y quejumbroso en toda la Biblia, yo creo que sería este. Comienza en leve desesperanza y termina en tinieblas. Imagínense, porque volvamos a la época, imagínense este salmo si lo tuviéramos que cantar, porque los salmos se cantaban. Podríamos cantar: me has quitado amigos y seres queridos, ahora solo tengo amistad con las tinieblas. Y después volvemos al coro: ¿por qué me rechazas, Señor? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? ¿Qué música le pondríamos a eso? O sea, es algo... No sé, yo después de dirigir un tiempo cantando eso, yo me haría loco, bajaría viola, llamaría a Jona para que lo subiera a explicar, porque no tendría cómo cantar algo así. De verdad es algo que hay que aprender cómo cantar algo así. Por eso es un masquil. No sería fácil cantar algo así. Nosotros tendemos a hacerle el quite al sufrimiento. Como sociedad que tendemos a ponernos el parche antes de la herida, tendemos a escapar de los problemas y tendemos incluso hasta hacer el quite a predicar este salmo. Yo tuve el privilegio de escuchar este salmo ser predicado, no sé si se acuerdan que viajé a Estados Unidos a una conferencia y escuché a un pastor predicar sobre este salmo y fue increíble, por eso lo elegí para predicarlo de nuevo. Pero a pesar de esa vez, llevo toda mi vida creciendo en la iglesia y nunca lo había escuchado ser predicado. ¿Por qué? Hay mucho sufrimiento, es algo que a lo mejor no... Mejor quedémonos con los que resuelven en un arco iris, con los pajaritos cantando, ¿verdad? Sin embargo, Dios inspiró al salmista a escribirlo, a orar esta oración, a cantar esta canción, y Dios preservó este salmo en la Biblia para nosotros. Un teólogo gringo reformado se llama James Montgomery Boyce, dice: es bueno que haya un salmo como este, nos recuerda que la vida real está llena de sufrimiento, penas, angustias, incluso para el cristiano maduro, como lo era Emán. Muchas veces pensamos que por ser cristianos, por llevar toda una vida en la iglesia, por leer la Biblia, por hacer oración, nosotros no estamos sujetos a sufrir. Pero eso no es una realidad. La Biblia no enseña eso. Es un buen recordatorio que muchas veces necesitamos. No todos llegamos incluso alegres esta mañana. Algunos estuvieron aquí celebrando el cumpleaños de Claudio. Todos estaban alegres, pero algunos a lo mejor no vinieron porque no estaban alegres. A lo mejor algunos estaban sufriendo y no lo notamos. A lo mejor muchos llegaron como el salmista y no nos damos cuenta. Nosotros tendemos a presentar la mejor versión de nosotros para no mostrar debilidad a los nuestros, a los cercanos. Y muchas veces dejamos de ser reales en ese aspecto. Don Carson, otro teólogo, dice, voy a citar caleta de personas porque no voy a inventar la rueda de nuevo, hay mucha gente muy estudiosa que ha dicho cosas muy buenas y por eso lo voy a citar. Don Carson dice: en los salmos Dios se encuentra con nosotros justo en el lugar donde estamos, o sea, en nuestra realidad. Nosotros podemos leer este salmo y si tú estás en esa situación, Dios se va a encontrar contigo ahí y te va a decir: esto es real, tú puedes sentir lo que tú estás sintiendo, no es un pecado sentir lo que tú estás sintiendo. J.I. Packer, otro teólogo, dice: los salmos nos enseñan a sentir, están llenos de emociones, podemos ser reales ante Dios.
Cuando uno pasa por un tiempo de sufrimiento sin alivio, como pasó Emán el salmista, este salmo es un regalo para ti. Cuando recién comenzamos la serie, el pastor Jonathan nos exhortó a orar los salmos, que son oraciones que ya están escritas, son palabras que están escogidas con pinzas, escritos poéticamente, de sentimientos en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con los pares, y nosotros podemos vivir los salmos. O sea, dentro de los 150 salmos que hay, ¿cómo no va a haber uno que refleje tu estado? Seguro va a haber uno, y va a haber uno con lo que tú te puedas sentir identificado, y va a haber uno con lo que tú puedas orar de forma honesta ante Dios. Bien, para aprender a estudiar este salmo, el contexto dice bien poco, más bien quién lo escribió, y sabemos que esta persona está afligida, sufriendo, y sería. Por lo que hay que tomar en cuenta que lo que ya conocemos acerca de la Biblia, acerca de Dios y de los hombres. Para eso vamos a recordar la historia de José. ¿Se acuerdan quién era José? Vamos a hacer un recuento. Era el menor de 11 hermanos. Era favorito de su papá, Jacob. Era tan favorito que sus papás lo consentían con todo. ¿Se acuerdan que le regalaron una túnica especial hecha a la medida, con colores bonitos? Los hermanos le tenían un poco de celos porque siempre era el regalón, la conchita, qué sé yo. Bueno, tenía la túnica. Después empezó a tener unos sueños proféticos. ¿Se acuerdan de eso? Que empezó a soñar, por ejemplo, que iban todos los hermanos a recoger espigas. Después todas las espigas del hermano se inclinaban a las espigas de él. Y él, como cabro chico, inmaduro, iba donde los hermanos: oye, soñé esta cuestión, súper bacán. Y los hermanos así como: ¿qué onda? ¿Estás diciendo que nosotros te vamos a terminar reverenciando ante ti y nos vas a someter? ¿Qué sé yo? Así que era medio pollo José en ese sentido. Y era como medio acusete, era bien jote, la verdad. Pero bueno, tanto así que los hermanos planearon matarlo. Planearon matarlo. Después uno se compadeció de él, dijo: no lo matemos, vendámoslo, deshagámonos de él, ¿cachai? Era el hermano buena onda. Y bueno, y lo metieron a un foso, a José, y ahí estuvo esperando hasta que alguien, no sé, sacara así en un hermano chico, ¿cachai? Hasta que alguien quiso comprarlo, estuvo en un foso esperando. Ahora imagínense esa primera situación. Estaba la familia, estaba todo bien, José, el hermano chico de todos los hermanos, estaban todos tranquilos en el desierto. El desierto es un lugar donde si no confías en tu familia, si tú no confías en tu familia, en tus cercanos, si no dependes de ellos, es una comunidad que si no es interdependiente, te va a ir mal. O sea, está lleno de peligros, bandidos que te van a ir a saquear. Entonces, imagínate lo que es ser traicionado por el círculo que debiese estar protegiéndote, sobre todo siendo el menor, siendo la persona más frágil o débil en ese círculo. Imagínense lo que fue ser traicionado, después esperando la muerte. Se imaginaba que los hermanos lo iban a matar al principio lo iban a matar, se imaginaba eso. Imagínate estar en el foso esperando, te iban a matar, ahora te quieren vender, no sabéis qué está pasando. Penca la situación, es un poco lo que el salmista también está viviendo. El salmista también está en una especie de foso, lo nombra varias veces una fosa, no sabemos si es física o si es un sentimiento que él tiene, pero también habla sobre esa fosa. Bueno, José lo venden y se va a Egipto, y en varias partes de la Biblia nos dice que el Señor estaba con José, que todo le iba bien, que el Señor era el administrador de todo, súper bien, hasta que apareció la esposa de Potifar. Que la esposa de Potifar lo encontró bonito, le empezó a echar el ojo, qué sé yo. José siempre decía no, hasta que la esposa inventó el medio cagüín, que se lo quería hacer en chupete, pero y se metió en el tremendo tete, porque al final la esposa de Potifar inventó que él quería abusar de ella, entonces lo metieron a la cárcel, querían matarlo, pero el Potifar en el fondo sabía que la esposa era terrible cagüinera y sabía que José era súper justo. Entonces, en ese tiempo el encarcelamiento
era algo muy transitorio, de un par de días. Tú no ibas a la cárcel de por vida, por ejemplo, o por 3 años, no sé, por 4 años, no era así, sino que tú ibas a la cárcel 1 o 2 días para esperar tu juicio. Y en el juicio te decían, ya, te vamos a cortar una pata, un dedo, o te vamos a matar. Entonces era bien corto. Pero José estuvo 2 años en la cárcel, lo cual fue súper largo. ¿Por qué? Porque Potifar no lo quería matar, porque era justo y era un invento de la señora. Y dijo, entre no hacerle nada y quedar mal con mi señora, o entre dejarlo en la cárcel y que de a poco la gente se olvide, lo dejó ahí. Entonces, de nuevo, José en un foso, no sabiendo qué está pasando, abandonado, perdió todo lo que Dios le había dado, y se pregunta por qué, si fui fiel. Se está preguntando. Entonces quedémonos en esas dos situaciones de José. El primer foso con sus hermanos traicionados, el segundo foso aparentemente traicionado por Dios y no está funcionando algo. Nos quedamos con eso en mente. Y la pregunta que quiero hacer en esta tarde es: ¿qué aprendemos desde el foso más profundo? Tanto en la vida del salmista, de Emán, tanto en la vida de José y en la vida de nosotros. ¿Qué aprendemos desde el foso más profundo? El primer punto que quiero hablar es aprendemos que hay sufrimiento en esta vida que jamás encontrará alivio. Es una posibilidad real para cualquier persona, sea un cristiano maduro, incluso los líderes. Emán era un líder de adoración de esos tiempos. Tenemos la historia de Job. ¿Se acuerdan de la historia de Job? Una persona justa, una persona buena, la persona más justa de la tierra en ese momento, y Dios permite que Satanás le quite la familia, mate a la familia, que le quite a sus amigos, que lo traicionen, le quite todas sus posesiones y quedó totalmente desvalido. También Pablo, que tenía la espina en la carne, ¿se acuerdan de eso? Alivio que jamás fue, sufrimiento que jamás fue aliviado. Como decía, Emán era un líder de adoración, un compositor de canciones, un salmista. Y no es que él haya estado viviendo en pecado y por eso Dios lo haya castigado. No estoy diciendo que los salmistas no pecaban, obviamente que eran pecadores, pero afirmar que Dios lo estaba castigando por vivir en pecado no está en la Biblia, no está en el Salmo. Y afirmarlo sería como los amigos, entre comillas, de Job, que los amigos decían que Dios estaba castigando a Job, que mira, te mató a tu familia, Dios te castigó, te quitó tus tierras, te quitó tus animales, te quitó tus amigos, y eso es por tu vida de pecado. Eso no es así. El Salmo revela que el efecto del sufrimiento prolongado, cuando parece que Dios está en silencio, indiferente, este es un regalo para ti. No es que tu sufrimiento sea una señal de desapruebo de parte de Dios, es parte de la vida cristiana. Vemos en el versículo 1, el salmista dice: Señor Dios de mi salvación. Parte bonito, con esa primera frase uno podría escribir cualquier canción casi, de alegría, de gozo, que se va. Es la única aparente luz de esperanza en todo el Salmo. Con esa declaración, que es súper potente, sabemos que el salmista reconoce a un Dios soberano y salvador. Él es un creyente, por lo que no está en total desesperanza, pero inmediatamente vuelve a su llanto. Día y noche él clama. Es lo último que hace al acostarse y lo primero que hace al levantarse. Es algo que lo tiene muy, muy preocupado, muy concernado. Cualquiera de nosotros cuando tenemos preocupaciones en la pega o en la familia, tenemos un problema con un amigo, tuvimos una pelea con la señora, y que nos afecta a tal nivel, nosotros nos acostamos pensando en ese problema, nos despertamos pensando en ese problema, nos despertamos a las 3 de la mañana pensando en ese problema. Y es algo que no nos deja dormir, es algo que aparece una y otra vez. En el versículo 1, Señor Dios de mi salvación, día y noche clamo en presencia tuya.
Verso 2, dígnate a escuchar mi súplica. Verso 9, yo Señor te invoco cada día y hacia ti extiendo mis manos. Verso 13, yo Señor te ruego que me ayudes, por la mañana busco tu presencia en oración. No es algo que él esté livianamente orando, que es cuando se acuerda ahora, es algo que lo tiene realmente afligido, es algo que lo tiene día y noche orando. Es un sufrimiento que no escapa su mente, ni sus emociones, ni su físico. No sé si han estado con real, así, diagnosticado ansiedad o depresión o alguna de esas enfermedades que son fisiológicas, que afectan tanto nuestra mente como nuestro físico, que estamos agotados, estamos de capa caída, no podemos más, nos sentimos cansados todo el rato, nos falta el aire. Así es como está el salmista. Al parecer, él estando así, Dios está en silencio y él siente que Dios queda indiferente a su sufrimiento. Otro punto que nosotros aprendemos, ¿qué aprendemos desde el foso más profundo? Aprendemos a cuidar de quienes sufren. No es fácil, si es que ustedes han estado en esta situación que describía de depresión o ansiedad, no es fácil la vida. Y lo que más agradece uno es la compañía, es la familia, los cercanos. Una persona que llegue y te abrace, un beso, un saludo, una llamada de teléfono hace toda la diferencia. Este salmo nos enseña a ser pacientes y compasivos con las personas con las personas que sufren. Romanos 12 dice, lloremos con los que lloran, lloren con los que lloran. Esto es algo que tenemos que aprender antes de empezar a exhortar, antes de empezar a decir, no, Dios tiene un propósito en esto, no, Dios está trabajando en tu vida. Sí, está bien, Dios está trabajando y Dios tiene un propósito, pero siente el sufrimiento ajeno, seamos empáticos. Una persona que pasa por esto no está sola en su sufrimiento, o sea que no tiene con quién identificarse, se hace el doble de más difícil. Don Carson dice en un libro llamado ¿Hasta cuándo, Señor? Dice, cualquiera que haya sufrido un dolor agobiante o que haya pasado por sufrimiento inhumano, en algún momento ha sido enfrentado por parientes de los miserables amigos de Job, entregando frases clichés que generan culpa en vez de expresar lazos. Declaran su verdad antes de mostrar compasión. Exhortan a ser fuertes y valientes, pero serían más de apoyo si acompañasen simplemente llorando. Otro predicador decía que los consoladores o amigos de Job eran excelentes consoladores y excelentes amigos hasta que abrieron la boca, porque estuvieron ahí todo el rato. Estuvieron ahí cuando Dios le quitó la familia, las cosas, y estaban todos ahí acompañando, que sigan en silencio, y Job estaba con ellos, sentía su compañía. Pero ya cuando abrieron la boca la embarraron, porque empezaron a decir, no, Dios está haciendo esto emiten juicio antes de emitir, antes de dar un abrazo, antes de estar con él. El Salmo nos enseña a llorar con los que lloran, nos enseña que se puede llorar, y es más efectiva la exhortación incluso cuando realmente la persona que exhorta siente el dolor del otro. Sin ir más allá, Jesús sabe atender nuestras almas, nuestros dolores, porque estuvo entre lo que más sufrimiento le costaba, estuvo entre pecadores. El sufrimiento que él vino a experimentar en la tierra fue lo que más pudo haber sufrido. O sea, el pecado es lo que más daña a Dios en su corazón. Él sabe cuidar de nosotros porque Él estuvo en medio de nosotros. Él supo sufrir. Ahora, si volvemos al Salmo, si hay alguien que sabe lo que es que su esperanza sea aplazada, es Emán. Desde su juventud, como dice en el versículo 15, que viene esperando alivio a su sufrimiento. Viene sufriendo desde su juventud. Del verso 3 al verso 9, si es que antes venía mal la cosa, ahora sí que siente que su vida llega a un punto sin esperanza. Pareciera que Dios le ha quitado todo y que no responde. Se describe como muriendo bajo la ira de Dios.
culpa específicamente a Dios de sus males. Del versículo 6 al versículo 8, leamos. Me has echado en el foso más profundo. Yo le voy a agregar unos énfasis, porque él está culpando a Dios de sus cosas. Entonces, tú me has echado en el foso más profundo, en el más tenebroso de los abismos. El peso de tu enojo ha recaído sobre mí. Tú me has abrumado con tus olas. Tú me has quitado todos mis amigos, y ante ellos tú me has hecho aborrecible. Estoy aprisionado y no puedo librarme. Vemos que el salmista sabe que Dios está atrás de todo esto. ¿Nos pasa eso mismo? ¿Culpamos a Dios de nuestros males? Leamos los versículos del 10 al 12. ¿Acaso entre los muertos realizan maravillas? ¿Pueden los muertos levantarse a darte gracias? ¿Acaso en el sepulcro se habla de tu amor y de tu fidelidad en el abismo destructor? ¿Acaso en las tinieblas se conocen tus maravillas o tu justicia en la tierra del olvido? Son preguntas súper interesantes que, para entenderlas mejor, gracias al Jona que nos juntamos para conversar sobre el Salmo, me explicó que esto es muy interesante porque el concepto de muerte en la época del Antiguo Pacto, antes de Cristo, no se conocía bien teológicamente qué pasaba después de la muerte. No se sabía que iba a haber un juicio y que después el cielo, el infierno, sino que se asumía que después de la muerte se rompía toda relación con Dios. Entonces las preguntas que el salmista hacía es, en el fondo, ¿dónde está el beneficio para ti, Dios, en que yo muera? Vas a perder un adorador, por así decirlo. Y ya después de la muerte no pasa nada. Por eso en la teología del Nuevo Pacto es tan importante la resurrección de Cristo. En cada una de las preguntas también vemos escondidas declaraciones de fe del salmista acerca de características de Dios. Veamos de nuevo. ¿Acaso entre los muertos realizan maravillas? El salmista conoce que Dios sí realiza maravillas. ¿Pueden los muertos levantarte a darte las gracias? Hay razones para darle gracias. En el 11, ¿acaso en el sepulcro se habla de tu amor y de tu fidelidad en el abismo destructor? Dios es un Dios de amor y un Dios de fidelidad. ¿Acaso en las tinieblas se conocen tus maravillas? Está afirmando que hay maravillas de Dios. ¿Pueden los muertos, o tu justicia en la tierra del olvido? Está reconociendo que Dios es justo. Vemos que una persona que tiene una fe tan desarrollada que aún pasando lo pésimo, aún declarando que las tinieblas son sus amigas, él tiene estas declaraciones que tiene claro quién es Dios. Con eso vamos al tercer punto de ¿qué aprendemos en el foso más profundo? Aprendemos cómo funciona la fe genuina. La verdadera fe confía en Dios, se aferra de Él aun cuando parece estar en silencio y su obra parezca estar en pausa. Así aún cuando abramos nuestros ojos y solo veamos tinieblas. El salmista en su conclusión termina la oración, termina todas estas declaraciones de fe, estas dudas, estas preguntas, toda esta dinámica con Dios, y termina la oración y aún está en su foso. Aún ve tinieblas, aún que haya estado clamando día y noche a Dios. Esta es una fe real, una fe en verdad brígida. O sea, el salmista, a pesar de no ver más allá de su situación, sabe que está el Dios por detrás, sabe que está ahí. Asume que Dios está en su contra y aún así clama. Un pastor, C.J. Mahoney, dice: la fe genuina que hay reflejada en este salmo ayuda a entender que la fe puede ser real aun cuando luego de haber pasado tiempos de oración no logramos llegar a mayor esperanza. Nosotros por lo general asumimos que después de haber estado orando, fe, nos encerramos un rato cuando tenemos un problema, qué sé yo. Cuando terminamos de orar salimos como esperando que haya un cambio, como que a veces salimos y no hubo cambio en nuestras emociones, en nuestro corazón. Y asumimos que, oramos mal, o Dios no me escucha, o no tuve la fe suficiente. Y no sabemos que Dios está obrando igual. El Salmo quiebra con eso. El Salmo
quiebra con el concepto que hay de que tu fe, determinada por ti, genera cambio. Tu fe no depende de ti. La Biblia dice que el que quiere más fe, que pida más fe. Es así de simple. No es que ya ahora voy a orar con más fe que antes. No se trata de eso. Pide más fe. En tu oración incluye una petición de fe. Así actúa la oración, la fe genuina. Emán no entendía el propósito de este sufrimiento. Habiendo uno, quizás nunca supo cuál fue. Su descripción de lo que estaba viviendo era limitada, era lo que él alcanzaba a ver. Pero no era todo. La existencia de Emán no fue un error. Había un plan divino mayor al que él conocía y un lugar reservado para él. Al igual que José. José, en la segunda oportunidad en la que estuvo de nuevo en la cárcel 2 años esperando, él veía su vida acabada. Él dijo, ¿cómo voy a salir de esta? ¿Cómo voy a salir de que me quieren tener encerrado aquí y no tengo cómo salir? Había un plan para José. José después Dios lo sacó de ahí mediante la interpretación de sueños, volvió a llegar a su lugar, volvió a ser de confianza al faraón, incluso volvió a tener un encuentro con su hermano, los pudo perdonar, tuvo un lugar de honor. Dios lo sacó de ahí, Dios movió las piezas y llevó a cabo su plan para que José pudiese estar en su lugar. El salmista se ve como muerto en vida, pero a los ojos de Dios él va a dar mucho fruto. El salmista no tiene idea de los frutos que su vida ha dado para nosotros ahora. Imagínese Emán sentado aquí en la banca escuchando el sermón. Imagínese sabiendo la esperanza que este sermón nos traería a nosotros. Tu sufrimiento no es sin sentido. El propósito de Dios no siempre es obvio y Dios tampoco está obligado a revelarte sus propósitos en tu tiempo de vida. No hay indicaciones de que el salmista lo supiera, así como Job tampoco lo sabía. El mayor desafío que enfrenta nuestra fe estando en el foso es cuando Dios no nos provee una explicación detallada. Nosotros queremos saber por qué. Dios no tiene por qué respondernos, esa es la verdad. A veces no nos da una explicación ni nos rescata. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay una frase que no sé de dónde salió en verdad, pero que la leí en la semana y me acordé, la anoté rápido para esto. Y dice, cuando la vida está muy pesada para seguir manteniéndote en pie, arrodíllate. Busca a Dios en oración. Cuando ya no puedes más, no pierdes nada orando. Si ya lo perdiste todo, si ya estás sufriendo ya lo más que puedes sufrir, no pierdes nada orando. Canta este salmo. Tu fe será alimentada en el foso. Abrirás los ojos y adivina qué, a lo mejor todavía vas a estar en tinieblas. A lo mejor todavía vas a estar en las mismas circunstancias, en la misma situación. Pero tu fe habrá sido genuina y será fortalecida. John Piper dice, Dios está hablando aún en los peores momentos. La palabra fue escrita para asegurarnos que todas las vueltas de la vida nos llevan a bien. Como dice Romanos 8:28. Dios está conspirando para nuestro bien. Dios está moviendo todas las cosas visibles e invisibles para nuestro bien. Esa es nuestra esperanza. Hay una frase que dice, Dios está con un palo torcido dibujando líneas rectas. Él está llevando a su plan perfecto, recto. A lo mejor con un palo torcido que da unas medias vueltas y qué sé yo, que puede ser tu vida, puede ser tus problemas, pero la línea siempre va a ser recta. Leamos el versículo 14. Esta es la última de la sección de preguntas, donde el salmista empieza a hacerse unas preguntas. Y dice, ¿por qué me rechazas, Señor? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? En esas preguntas son las únicas preguntas que no tienen una característica de estas de Dios que estábamos hablando antes. Es ya, yo creo que es el punto climático de la desesperanza de Emán. Llega en tono de reclamo muy profundo.
El comentario acerca de este salmo que hizo Calvino dice que en estos versículos, en estas dos preguntas, el salmista, imagínense, debe estar llorando con moco por todas partes, debe estar totalmente rendido, y dice que asimismo, como dice Romanos 8:26, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. Asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Imagínense llorando, diciendo ¿por qué? ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué estoy solo? Llorando, sin con los últimos alientos que tiene, así, con desesperación. Esos son gemidos. Calvino decía que eso es lo más probable, que hayan sido gemidos que no tienen relación con su conocimiento acerca de Dios, con su fe, con su esperanza, sino que ya viene desde lo gutural. El Espíritu está obrando ahí. En nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. La esperanza ha desaparecido para el hermano y se acerca a la muerte. Habla de que siente que se está muriendo. Está en una situación de sufrimiento prolongado. Cuando nosotros pasamos por una situación de sufrimiento prolongado, hay una tentación para todos. ¿Qué es lo peor que te podría pasar? Perder la pega, perder la familia, los amigos. ¿Cuál sería tu peor sufrimiento? ¿Una enfermedad? Cuando nuestra alma está en problemas, nuestra mente por lo general se llena de dudas y preguntas. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué me quitaste a mi hijo a los 2 años de nacido? Una situación de una mamá. ¿Hasta cuándo voy a seguir sufriendo con la misma enfermedad, un paciente terminal? Todos tenemos un porqué y un hasta cuándo. Todos tenemos este derecho o esta necesidad de reclamar a Dios. De hacerle esta pregunta. Aún más en el sufrimiento prolongado. Si terminara el sermón ahí sería terrible, ¿verdad? Pero ¿qué otra cosa que aprendemos que aprendemos desde el foso más profundo? Aprendemos dónde encontrar esperanza absoluta en el medio de las tinieblas. El salmo termina en tinieblas, termina en quejumbra en vez de acción de gracia, lo cual Calvino también comentaba que es mucho más útil para nuestra perseverancia en la oración. Él, viéndolo desde un teólogo, de un capo, obvio que lo ve así. Nuestro sufrimiento es mucho más útil para Dios, útil entre comillas, para que nosotros oremos. Y sin duda así fue para el salmista. Vimos todas las veces que él llegó a exclamar a Dios. Dios es soberano, y si estás en sufrimiento es porque Dios te tiene ahí. No te dejó ahí, te tiene ahí. Eso no nos trae consuelo, pero sí nos da paz. Tu sufrimiento tal vez nunca encuentre consuelo, pero sí puedes tener paz. Dios actúa en su sufrimiento. Hablando del salmista, golpea y amolda como un alfarero. Leamos el versículo 17. Ya terminando el salmo dice 16: Tu ira se ha descargado sobre mí, tus violentos ataques han acabado conmigo. Todo el día me rodean como un océano, me han cercado por completo. Todo el día me rodean como un océano, me han cercado por completo. Si es que nosotros conocemos que hay un Dios soberano, que es un Dios que está a cargo de todas las cosas, que está en control de todas las cosas y que todo es para nuestro bien, ¿acaso ese océano que lo rodea no es Dios? ¿Será que el salmista por fin se está sumergiendo en Dios? Dios actúa en su sufrimiento, golpea y amolda como alfarero. Nosotros queremos ser cambiados por Dios, por eso estamos acá, ¿o no? Queremos escuchar su palabra y que ésta nos amolde. Dios tiene varias formas de amoldar: su palabra, situaciones, personas.
El Salmo acaba en aparentes tinieblas, pero la Biblia no acaba en tinieblas. La vida de un cristiano tampoco acaba en tinieblas. Las tinieblas que están descritas en el Salmo 88, a pesar de ser tinieblas genuinas, que es un sufrimiento genuino, no son tinieblas definitivas. Capta un tipo de tinieblas, pero este Salmo no capta el tipo de tinieblas que hubo en el momento más oscuro de la historia. Sin embargo, apunta a ese momento. El momento más oscuro de la historia no fue vivido por el salmista, sino que fue vivido por nuestro Salvador, por Jesús. En ese momento en la cruz, donde Jesús quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y por varias horas las tinieblas cubrieron los cielos, Él estaba sangrando ahí, fue hecho pecado con nuestro pecado, fue objeto de la terrible ira de Dios. Y justo antes de ese momento Él, sin decir nada, sin reproche, fue golpeado, escupido, fue maltratado, humillado. Y después de esas tinieblas fue sometido a la ira inimaginable de Dios. Y en ese momento Él clama: Eloí, Eloí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Suena familiar con lo del Salmo. Ese fue el momento cuando las tinieblas, como ninguna otra, se hicieron presentes en la tierra. La ira y el juicio de Dios sobre el pecado cayeron sobre Él. Ese juicio que Dios estaba guardando desde la caída de Adán cayó sobre Jesús. Cristo tomó el peso de esas tinieblas y el juicio de Dios en nuestro lugar. No solo Cristo sufrió en esa tarde, la tierra también lo hizo. La tierra se oscureció, tembló. Era una situación, una imagen violenta. Él pasó por el momento más oscuro de la historia para que nosotros no tuviésemos que pasar por él. Pasó por ese momento para que nosotros pudiésemos experimentar la gracia, para que pudiésemos ser perdonados. Él exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para que hoy nosotros pudiésemos cantar: mi esperanza está en ti, está en tu gloria. Así pasó por la tremenda oscuridad para que nosotros no tuviésemos que pasar por tinieblas, no tuviésemos que terminar en tinieblas, perdón. Esto hace toda la diferencia en nuestro momento más oscuro. Cuando el sufrimiento es real y pronunciado, cuando no podemos más y realmente estamos desesperados, tenemos la cruz. Nosotros podemos estar confiados en esa cruz. Don Carson dice: en la noche más oscura para un cristiano, tenemos algo que ni Job ni el salmista conocieron. Conocemos a Cristo crucificado. Cuando no parece haber otra evidencia del amor de Dios, esta es la mejor noticia que puede haber. No podemos escapar la cruz. Romanos 8:32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Cuando sufrimos hay misterio, hay propósitos de Dios que pueden o no ser revelados en nuestra vida. ¿Pero habrá también esperanza? Amén. Si nos enfocamos en la cruz y en el Dios de esa cruz, más que en el sufrimiento en sí, nosotros podemos encontrar esperanza. La última palabra para el cristiano no es tinieblas. Si no nos arrepentimos de nuestro pecado, si no confiamos en el sacrificio expiatorio de Cristo por nuestro pecado, cualquiera de nosotros que no confíe en eso, podemos anticipar la muerte y el tormento de las tinieblas. Pero hoy tenemos la oportunidad de librarnos de esas tinieblas, librarnos del juicio venidero, del castigo venidero, y podemos correr hacia la cruz para conocer el perdón de pecados y la libertad que hay en la cruz. Todos quienes hemos confiado en ese amor y que por gracia nos hemos vuelto de nuestro pecado, podemos declarar, como dice en Juan 1, del 4 a 5, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Amén.